Vivimos tiempos de falsas doctrinas, de engaños dentro de la propia iglesia cristiana. Existen diversas corrientes y enseñanzas que circulan en el ámbito religioso y que han capturado la atención de muchos creyentes. Una de ellas es el Evangelio de la Prosperidad. En un mundo donde la fe y la búsqueda del bienestar se entrelazan, es crucial examinar críticamente ciertas enseñanzas que prometen riquezas y éxito material como fruto de la conexión divina. Vamos a desentrañar las capas de esta doctrina controvertida, explorando sus orígenes, las implicaciones éticas y espirituales, y brindando perspectivas para fomentar un discernimiento más profundo de la palabra de Dios. Prepárate para cuestionar y reflexionar y descubrir la verdad detrás del velo de engaño del Evangelio de la Prosperidad. En este episodio presentamos Evangelio de la Prosperidad, desmintiendo el engaño. Origen y expansión del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad es uno de los movimientos de falsa enseñanza más prominente de nuestros días. Los predicadores y teleevangelistas del Evangelio de la Prosperidad han engañado a multitudes alrededor del mundo con un falso evangelio, enseñando que los individuos que ejercen la verdadera fe en Cristo seguramente alcanzarán la prosperidad física, material, financiera en esta vida. Conocido como el movimiento de la palabra de fe, el Evangelio de la Prosperidad comenzó en la década de 1950 como un movimiento pentecostal posterior a la Segunda Guerra Mundial a través del ministerio de Oral Roberts, un teleevangelista estadounidense. Los libros de Roberts ayudaron a difundir el mensaje del Evangelio de la Prosperidad. El movimiento fue llevado adelante por Jim Bakker y Jimmy Swaggart, quienes dirigieron ministerios televisivos de gran influencia en la década de 1980. Otras figuras clave en la historia del movimiento incluyen a E.W. Kenyon y Kenneth E. Hagin. Figuras claves de este movimiento en la actualidad son Kenneth Copeland, Benny Hinn, Joel Osteen y Joyce Meyer, que han comercializado la enseñanza del Evangelio de la Prosperidad en nuestros días, incluyendo también a los latinoamericanos Cash Luna y Guillermo Maldonado. Durante décadas, estos hombres y mujeres han difundido un falso evangelio por la radio y en canales de televisión como el Trinity Broadcast Network, conocido por sus siglas en inglés TBN. De esta manera han exportado sus falsas enseñanzas a África, América del Sur y a Asia. La falsa doctrina del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad enseña que Dios quiere que los creyentes seamos sanos físicamente, ricos materialmente y felices personalmente. Los maestros del Evangelio de la Prosperidad animan a sus seguidores a orar, incluso a demandar a Dios un florecimiento material. El movimiento del Evangelio de la Prosperidad tiene las siguientes creencias principales. 1. Jesús compró todos los beneficios para esta vida. Jesús compró la sanidad física completa y prosperidad para su pueblo a través de su muerte en la cruz. Afirman que Jesús murió para quitar toda enfermedad en esta vida y para expiar el pecado de la pobreza financiera. El Evangelio de la Prosperidad reclama que tanto la salud física como la prosperidad financiera han sido provistas por la obra de Cristo como uno de los elementos de la salvación y del crecimiento espiritual. 2. Una herencia actual. En el pacto de Abraham, Dios prometió una vasta herencia material y financiera para los creyentes en esta vida. Si una persona cree en Jesús, heredará grandes posesiones y bendiciones tangibles en esta vida. El pacto de Abraham es un medio para el derecho material. Este movimiento enseña que en este pacto de Abraham, que se halla en el libro de Génesis,
es una de las bases teológicas del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad reclama el éxito económico para los creyentes, que podemos pedirle a Dios grandes posesiones materiales, hasta incluso ser millonarios. 3. Los cristianos dan para ganar una compensación material de Dios. Dar para recibir. Los predicadores del Evangelio de la Prosperidad enseñan a sus seguidores que la forma de ganar riquezas es dar más dinero al reino, especialmente dando a las iglesias y a sus ministerios. Supuestamente, los cristianos deben dar generosamente a los demás, porque cuando lo hacen, Dios le devuelve más a cambio. Esto a su vez conduce a un ciclo cada vez de mayor prosperidad, que nunca se detiene. 4. La fe es una fuerza espiritual autogenerada que conduce a la prosperidad. El movimiento afirma que la fe es una fuerza espiritual, una energía espiritual, un poder espiritual. En esta fuerza de la fe que hace que las leyes del mundo espiritual funcionen, incluso nuestra prosperidad. Según la teología de la prosperidad, la fe no es un acto de voluntad dado por Dios o centrado en Dios, más bien es una fuerza espiritual forjada en lo humano y dirigida a Dios. 5. La oración es una herramienta para forzar a Dios a que conceda prosperidad. Los predicadores del Evangelio de la Prosperidad hacen notar a menudo que no tenemos porque no pedimos. Nos animan a orar por el éxito personal en todas las áreas de la vida. Estas iglesias afirman que cuando oramos, creyendo que ya hemos recibido lo que estamos orando, Dios no tiene más remedio que hacer que nuestras oraciones se cumplan, específicamente en el plano material o financiero. Pero, ¿estas doctrinas están realmente afirmadas en una interpretación correcta de la palabra de Dios? Aplicaciones bíblicas contra el falso evangelio de la prosperidad. A la luz de las Escrituras, el evangelio de la prosperidad es fundamentalmente erróneo. En el fondo, se trata de un evangelio falso debido a su defectuosa visión de la relación entre Dios y el hombre. En pocas palabras, si el evangelio de la prosperidad es verdad, la gracia es algo obsoleto, Dios es irrelevante y el hombre es la medida de todas las cosas. Ya sea que estemos hablando del pacto con Abraham, de la expiación, del dar, de la fe o de la oración, los maestros de la prosperidad convierten la relación entre Dios y el hombre en una transacción de dar y recibir. Dios se ve reducido a una especie de mayordomo cósmico que atiende las necesidades y deseos de su creación. Este es un punto de vista completamente inadecuado y antibíblico de la relación entre Dios y el hombre. El hombre no puede hacer pactos con Dios ni demandarle nada. Uno puede trabajar y esforzarse por lo material y hasta pedir a Dios la dirección por este motivo, pero no podemos demandar a Dios cosas materiales. Por el contrario, la Biblia nos advierte de tener cuidado de enfocarnos en lo material. Está escrito en 1 de Timoteo 6, 9 al 11, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Si las riquezas fueran una meta razonable para los piadosos, Jesús la habría perseguido, pero no lo hizo. Por el contrario, prefirió no tener un lugar donde recostar su cabeza y también enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. También hay que recordar que el único discípulo que estaba preocupado por las riquezas era Judas. La palabra también nos advierte que la avaricia es idolatría y que debemos evitar a los grupos que se orientan hacia esas prácticas. Efesios 5, 5 al 7 nos enseña lo siguiente: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Desde luego, cualquier teología que vea la fe principalmente como un medio para obtener beneficios materiales en lugar de la justificación ante Dios, debe ser, en el mejor de los casos, considerada inadecuada. Las oraciones pidiendo bendición personal no son inherentemente malas, pero el excesivo énfasis que hace el Evangelio de la Prosperidad sobre el hombre convierte a la oración en una herramienta que los creyentes pueden utilizar para intentar forzar a Dios a conceder sus deseos. Es bueno tener metas, pero las metas nos pueden decepcionar si dejamos a Dios fuera de ellas. No vale la pena hacer planes como si Dios no existiera, porque el futuro está en sus manos. La Biblia nos dice en Santiago 4, 13 al 15, «Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello». Lejos de hablar de las cosas en el futuro, ni siquiera sabemos lo que nos deparará el mañana o si estaremos vivos. Planifica por adelantado, pero no te aferres mucho a tus planes. Si pones los deseos de Dios en el centro de tus planes, Él nunca te va a decepcionar. En agudo contraste al énfasis de ganar dinero y posesiones en esta vida, defendido por el movimiento de la palabra de fe, que predica este Evangelio de la Prosperidad, Jesús dijo en Mateo 6, 19 al 21, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón». Ciertamente todas nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios, pero el Evangelio de la Prosperidad se centra demasiado en los deseos del hombre, que puede llevar a la gente a hacer oraciones egoístas y superficiales, que no traen gloria a Dios. Esta enseñanza puede llevar a la gente a intentar manipular a Dios para conseguir lo que quieren, lo cual es una tarea inútil. Esto está muy lejos de orar diciendo hágase tu voluntad. Se encuentra entonces una contradicción entre la enseñanza del Evangelio de la Prosperidad y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según las Escrituras, la prosperidad física, material y financiera no son marcas seguras de un favor de Dios, y el sufrimiento no es una marca segura de su desagrado. La Biblia enseña que la prosperidad material es a menudo una trampa y que el sufrimiento es en ocasiones una marca de bendición. La palabra de Dios no enseña que la vida cristiana es toda prosperidad física y material, ni que es todo sufrimiento. Más bien enseña que puede haber tiempos de prosperidad y tiempos de sufrimiento en la vida del creyente. Las Escrituras nos advierten que no debemos poner nuestro corazón en las riquezas y enseña a los creyentes ricos a no confiar en sus posesiones. Dios se hizo hombre en Jesucristo para religarnos con Él por la eternidad. Pagó nuestra deuda, perdonó nuestros pecados, nos santifica y guía por medio del Espíritu Santo. Nos desarrolla en su conocimiento por medio del estudio de su palabra y nos afirma su esperanza de gloria. En lugar de sembrar dinero para ser prosperados material y temporalmente, sembremos la semilla de la palabra viva y eficaz, la que no volverá a Dios vacía, sino que antes hará todo aquello para lo cual ha sido enviada. Esa preciosa palabra se encarnó en Jesucristo, y Él nos asegura que nuestra fe viene de oírle y obedecerle en todo aquello que nos reveló y revela cada vez que disfrutamos teniendo comunión con Él y con la familia de Dios en la tierra.
Finalmente, si quieres recibir bendiciones, incluyendo las materiales, pero de acuerdo con la voluntad de Dios y no la nuestra, no se trata de demandar o de hacer pactos, sino de vivir en obediencia al Señor. Gracias por tu atención. Si te gustó el video, danos un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestras publicaciones. Puedes ayudarnos compartiendo este video y síguenos en nuestras redes sociales. Que la gracia de Dios te guíe. Dios te bendiga. Hasta nuestro próximo episodio. Cosmos Bíblico es un ministerio de la Iglesia Bautista Emanuel Chupaca, Perú.